Hay personas que el mundo mira con una intensidad que va más allá de la admiración ordinaria, que cuando aparecen en un espacio, cualquier espacio, el mundo se detiene un momento para observar, que cuando caminan por una calle o entran a un restaurante o simplemente son vistas en compañía de alguien, esa presencia y esa compañía se convierten inmediatamente en material, en conversación, en la materia prima de los rumores que circulan y que nadie puede confirmar del todo, pero que tampoco nadie puede ignorar completamente, porque tienen esa calidad específica de lo que podría ser verdad, aunque no haya manera de saberlo con certeza. Carol G. es una de esas personas. Ha sido, durante los últimos años, una de las figuras más observadas del entretenimiento latinoamericano, no solo porque su música sea extraordinaria, que lo es, y no solo porque su carrera sea uno de los fenómenos más notables que ha producido la industria del reggaetón y de la música urbana en la última década, que también lo es, sino porque hay algo en ella que genera una atención que va más allá de lo musical, que tiene que ver con quién es como persona, con cómo vive, con quién elige para estar a su lado en los momentos que no son los momentos del escenario. Las personas con las que fue vista desataron rumores. Esa es la realidad de la historia que vamos a contar hoy, y nadie ha podido confirmar nada. No completamente. No de la manera que haría falta para que los rumores se convirtieran en hechos establecidos, o para que se descartaran de manera definitiva como especulaciones sin fundamento. Los rumores existen en ese espacio intermedio que es donde viven los rumores, cuando no son ni completamente verdaderos ni completamente falsos. Cuando hay algo en ellos que resuena de cierta manera, aunque no se pueda decir exactamente por qué resuena de esa manera. Y esos rumores dicen algo. No necesariamente lo que parecen decir en su formulación más simple, sino algo más interesante y más complejo sobre quién es Carol G, y sobre la manera en que el mundo la observa, y sobre lo que el mundo espera de ella, y sobre la distancia que existe entre esas expectativas y la realidad de una persona que ha llegado a donde llegó siendo completamente ella misma, de maneras que el mundo todavía está procesando. Hoy vamos a contar la historia completa de Carol G. La historia que empieza en Medellín y que llega hasta los estadios más grandes del mundo. La historia de una mujer que construyó algo que nadie había construido antes de la misma manera y que lo hizo sin pedir permiso y sin esperar que alguien le dijera que el espacio que necesitaba existía. La historia de sus relaciones y de su vida privada, en la medida en que esa vida ha generado las conversaciones que generó. Y la historia de los rumores que nadie pudo confirmar, y de lo que esos rumores dicen sobre ella y sobre el mundo que la observa. Carolina Giraldo Navarro nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia. El día de San Valentín, el día del amor. Ese dato tiene la calidad de los detalles que cuando se conocen parecen demasiado perfectos para ser casuales, aunque la casualidad no distinga entre lo que parece perfecto y lo que no. Pero también dice algo sobre Medellín, sobre una ciudad que tiene en su carácter algo que se transmite a quienes crecen en ella de maneras que son difíciles de separar de la persona que se llegan a ser. Medellín es una ciudad que ha cargado durante décadas con el peso de una reputación que no es completamente justa con la complejidad de lo que es. Una ciudad que el mundo conoció por ciertos nombres y por ciertas épocas que marcaron de maneras que todavía no han sido completamente procesadas, pero que también es una ciudad con una cultura extraordinariamente rica,
con una manera de entender la música y la moda y el arte que es específica de ese lugar y que produce personas que llevan eso consigo, aunque se vayan lejos. Carolina creció en una familia que tenía el amor por la música como un elemento central, no de manera formal ni como proyecto deliberado de construir una artista, sino de la manera más orgánica que existe, con la música presente en el hogar, con padres que la valoraban, con un ambiente en que cantar y escuchar y sentir la música era parte de lo cotidiano. Eso tiene sus propias consecuencias en cómo una persona se relaciona con la música cuando la música se convierte en su trabajo. Hay una diferencia entre quien llega a la música desde afuera y quien creció adentro de ella. Y esa diferencia es perceptible en la manera de habitar las canciones, en si hay o no hay algo de casa en ese habitar. Para Carolina había algo de casa. Siempre. Empezó a tomar clases de canto cuando era una niña. Empezó a participar en los espacios que estaban disponibles para alguien de su edad y de su contexto que quería desarrollar lo que sentía que tenía. No los espacios grandes, los espacios pequeños y locales donde se forma lo que más tarde puede ocupar los espacios grandes. Y en esos espacios pequeños fue construyendo las bases de algo que cuando llegó a los espacios grandes ya era suficientemente sólido para sostenerse. Pero antes de hablar de cómo llegó a los espacios grandes, hay que hablar de los años que lo hicieron posible. Los años que no son visibles en la narrativa del éxito, porque el éxito tiene la tendencia de hacer invisible todo lo que lo precedió. O los años en que Carolina Giraldo Navarro era simplemente una joven de Medellín que quería hacer música y que tenía que encontrar el camino hacia eso en una industria que no siempre facilita ese camino, especialmente cuando llegas sin los recursos o las conexiones que lo facilitan. Llegó a la Ciudad de México siendo adolescente, con la determinación que tienen las personas que saben que lo que buscan no está en el lugar donde crecieron y que la única manera de encontrarlo es ir. Llegó con la voz y con algo más difícil de nombrar, que era esa combinación de seguridad en lo que tiene para ofrecer y de conciencia de que el mundo todavía no lo sabe, que caracteriza a los artistas en el momento justo antes de que el mundo lo sepa. Esa combinación es rara. Requiere una especie de fe que no depende de la validación externa, porque la validación externa todavía no ha llegado. Los años en México fueron de formación de un tipo que las escuelas no proveen. La formación que viene de estar en el lugar donde ocurren las cosas y de aprender de esa presencia, aunque no siempre de la manera más cómoda ni de la manera que uno esperaba. De hacer las conexiones que hacen posible que lo que uno tiene llegue a los oídos de las personas que pueden hacer algo con ello. De entender cómo funciona la industria desde adentro, de manera que cuando llegue el momento de negociar la posición de uno en ella, se negocie desde el conocimiento y no desde la ingenuidad. Hubo intentos, hubo proyectos que no terminaron de materializarse de la manera que se esperaba. Hubo momentos en que el camino hacia donde quería llegar no era claro. Eso es parte de toda historia de construcción real, aunque raramente sea parte de la narrativa que se cuenta cuando la construcción ya terminó. Porque la narrativa del éxito prefiere el arco limpio del talento que encuentra su momento que la realidad más complicada y más honesta del trabajo, que incluye los callejones sin salida y los vuelcos inesperados y las decisiones que se toman sin saber si son las correctas. Y luego llegó el reggaetón. O más precisamente, llegó el momento en que el reggaetón encontró en Karol G
su expresión femenina más completa y más poderosa hasta ese momento. Porque el reggaetón, como género, como cultura, como la expresión de algo específico de la experiencia latinoamericana urbana, había tenido sus grandes figuras. Pero la manera en que una mujer podía existir dentro de ese género, con la autonomía y la fuerza y la autenticidad que define a Karol G, no tenía precedente exacto de la misma dimensión. Y aquí viene el primer momento en esta historia que hace que todo lo que viene después tenga el peso que tiene. Karol G encontró en el reggaetón no solo un género, sino un lenguaje que le permitía decir cosas de maneras que otros géneros no le habrían permitido, que tenía en sí mismo una directness, una ausencia de decoración, una manera de nombrar la realidad con sus nombres reales, que correspondía con algo que era fundamental en quien ella era, que no necesitaba suavizar lo que quería decir para que cupiera en el molde del género, porque el género era suficientemente amplio para lo que tenía que decir. Sus primeros sencillos generaron la atención que generan las cosas que son nuevas de verdad. No solo nueva en el sentido de que no habían sido escuchadas antes, sino nueva en el sentido de que llegaban a decir algo que hacía falta que fuera dicho de esa manera, que respondían a algo que existía en el público, particularmente en el público femenino, que no estaba siendo respondido de la misma manera por nadie más. Pero fue la colaboración con Anuel AA lo que cambió la escala de todo. No solo profesionalmente, aunque profesionalmente fue un momento de inflexión de los que definen una carrera. También personalmente, aunque las dos dimensiones se entrelazan de maneras en la historia de Karol G que hacen imposible separarlas completamente. Anuel AA, Juan Luis Morera Luna, el rapero puertorriqueño que en ese momento era una de las figuras más calientes de la música urbana en español, que tenía una carrera que era de ese tipo de carreras que generan una energía particular, porque hay en ellas algo que no es solo el trabajo del artista, sino también el trabajo de la historia que ese artista lleva consigo. Una historia que incluía sus propios capítulos complicados, sus propios momentos en que la línea entre el arte y la vida se borraba de maneras que el público seguía con la atención que presta a las cosas que son reales, aunque no siempre debería prestar esa clase de atención. La relación entre Karol G y Anuel AA fue de las que generan conversación antes de ser confirmadas, de las que el mundo intuye porque hay señales que son perceptibles, aunque no hayan sido hechas explícitas todavía. Y cuando fue confirmada, y cuando los dos reconocieron públicamente que había algo entre ellos que iba más allá de la colaboración profesional, la reacción fue la que corresponde cuando dos figuras de ese nivel se encuentran en el espacio personal. La música que produjeron juntos tenía algo que la música que producían por separado no tenía de la misma manera. Tenía la calidad de lo que se crea cuando dos personas que están en una relación real cantan sobre esa relación, que no es interpretación, sino algo más cercano a la confesión, aunque venga envuelta en el formato de la canción comercial, que hace que el oyente sienta que está siendo testigo de algo que es de verdad, aunque eso de verdad esté siendo producido para ser escuchado por millones de personas. Los años de la relación con Anuel son los años en que Karol G construyó algo que no dependía completamente de esa relación, aunque la relación fuera parte del contexto. Siguió produciendo música, siguió desarrollando su sonido y su identidad artística, de maneras que tenían sus propias lógicas independientes de lo que ocurría en su vida personal. Y fue construyendo la base
sobre la que lo que vino después pudo sostenerse. La ruptura llegó en 2021. Sin un comunicado oficial que explicara los términos, pero con señales suficientemente claras para que el mundo que los seguía entendiera que lo que había terminado. Y lo que ocurrió después, lo que Carol G. hizo con ese después, es una de las partes más interesantes de su historia, porque dice algo sobre quién es, de maneras que el período de la relación no podía decir completamente. Hizo música. Hizo mucha música. Hizo música que hablaba de lo que había pasado, de maneras que eran directas, en el sentido en que el reggaetón puede ser directo, pero que tenían también capas que iban más allá de la directness superficial del género. Canciones que decían cosas sobre el fin del amor y sobre lo que viene después del fin del amor, que resonaron con un público que encontraba en ellas algo de su propia experiencia, aunque su propia experiencia no fuera exactamente la de Carol G. A Mañana será bonito llegó, y con ese álbum llegó algo que fue diferente de todo lo que había hecho antes, no en el sentido de que abandonara lo que era, sino en el sentido de que fue más completamente lo que era, que llevó su sonido y su identidad a un lugar de mayor completud, que las canciones de ese álbum tenían algo que sus canciones anteriores tenían en desarrollo, pero que ahí estaba completamente formado. Y la respuesta del público fue la que corresponde a esa clase de completud, que cuando se alcanza es reconocible, aunque no siempre se pueda describir con exactitud. ¿Qué es lo que cambió? Fue el álbum más escuchado del mundo en 2023 en ciertas plataformas. Ese dato es de los que hacen que los números pierdan su significado por ser demasiado grandes, pero lo que sí puede procesarse es lo que representa. Que una mujer colombiana que canta reggaetón en español fue en ese momento la artista más escuchada del mundo. No de su género, no de su región, del mundo. Eso no tiene precedente exacto. Y que ese precedente se rompió siendo completamente ella misma, sin haber cedido en los aspectos fundamentales de lo que era, dice algo que merece ser señalado. El tour Mañana será bonito fue de las giras más grandes que ha hecho un artista latinoamericano en la historia reciente. Los estadios que llenó, las ciudades que visitó, la audiencia que acumuló a lo largo de esos meses, son datos que cuando se ponen uno junto al otro, forman una imagen de algo que no es simplemente exitoso, sino que es un fenómeno de una escala que requiere nuevas categorías para ser descrito. Y en los escenarios de ese tour, en los momentos en que Carol G. estaba siendo observada por decenas de miles de personas a la vez, había algo que los testimonios de quienes estuvieron ahí describen de manera consistente. Había alegría, no la alegría actuada de quien sabe que el público quiere ver felicidad y que produce felicidad como parte del espectáculo. Había la alegría genuina de alguien que está haciendo exactamente lo que vino a hacer, que está en el lugar donde más completamente es ella misma, que el escenario para Carol G. no es solo el lugar donde trabaja, sino el lugar donde es más completa, pero fuera del escenario, en los momentos que no son los momentos del escenario. Ahí es donde los rumores viven, y los rumores sobre Carol G., las personas con las que fue vista, lo que esas presencias pudieron significar, ahí son el territorio más interesante y más difícil de esta historia. Hay algo sobre la vida privada de Carol G. después de Anuel, que el mundo observó con una atención que era proporcional a la magnitud que ella había alcanzado. Cada persona con quien fue fotografiada se convirtió inmediatamente en material, en conversación.
en el punto de partida de una narrativa que el mundo empezaba a construir antes de tener suficiente información como para que esa narrativa tuviera sustento sólido. Y en ese proceso de construcción de narrativas basadas en fotos y en avistamientos y en las presencias que aparecen en los espacios donde Carol G. aparece, emergieron conversaciones que iban más allá de qué hombre podría ser el próximo en su vida. Las personas con las que fue vista no siempre eran de las que generan el tipo de conversación que el mundo del entretenimiento espera cuando observa a una de sus figuras más grandes en su vida privada. Había en ciertas presencias, en ciertas compañías que fueron documentadas de distintas maneras, algo que generaba preguntas de un tipo diferente. Preguntas que tienen que ver con la identidad y con la manera en que Carol G. existe en el mundo, más allá de lo que sus canciones dicen explícitamente. Preguntas que el mundo del entretenimiento latinoamericano tiene una relación complicada con hacer de manera directa, aunque las haga de manera indirecta constantemente. Se habla, y esto hay que decirlo con toda la claridad de que es especulación y no afirmación, de ciertas presencias en la vida de Carol G. que generaron conversaciones sobre la naturaleza de esas presencias, de personas que estuvieron cerca de ella en momentos que no eran momentos profesionales, de la naturaleza de ciertos vínculos que el mundo que la observa intentó catalogar de maneras que no siempre correspondían con las categorías disponibles. Nadie ha podido confirmar nada. Esa es la realidad de esa parte de la historia. Carol G. ha manejado su vida privada con una discreción que es real y no solo estratégica, que genuinamente reserva para el espacio privado ciertas cosas que considera que pertenecen ahí, aunque sea una figura de escala global, que vive gran parte de su vida en el espacio más público posible. Ha hablado de lo que ha elegido hablar y ha guardado silencio sobre lo que ha elegido guardar silencio. Y ese silencio, aunque es completamente su derecho, ha creado el espacio en que los rumores viven, porque los rumores viven en los espacios que el silencio deja. Hay algo que Carol G. ha dicho en distintas ocasiones sobre la libertad que es importante considerar en este contexto. Ha hablado de la libertad como un valor central, de la autonomía como algo que protege con conciencia, de la manera en que vive su vida como algo que es completamente suyo y que no requiere la validación o el entendimiento del mundo exterior para ser legítimo. Esas declaraciones, que son completamente consistentes con quien es en todos los aspectos que son visibles, dicen algo también sobre el espacio en que los rumores existen. Dicen que Carol G. es alguien que ha decidido que no necesita que el mundo entienda completamente su vida para que esa vida sea lo que ella quiere que sea. Hasta que hay aspectos de quien es que existen para ella y no para el consumo público, aunque el consumo público sea una realidad de la dimensión que ha alcanzado. Y que esa decisión, que es valiente de maneras que no siempre se nombran como valentía, porque el mundo espera que las figuras de su magnitud sean completamente transparentes en todo, es parte fundamental de quién es. Los rumores sobre las personas con las que fue vista dicen algo sobre el mundo que los genera tanto como dicen algo sobre ella. El mundo que observa a Carol G. con esa intensidad tiene expectativas sobre cómo debe verse su vida privada, sobre qué tipos de presencias son las que corresponden a alguien de su perfil en su momento específico. Y cuando las presencias que observa no corresponden exactamente con esas expectativas, cuando hay algo en las compañías que no cabe perfectamente en las categorías disponibles,
El mundo genera rumores, porque los rumores son la manera en que procesa lo que no puede categorizar inmediatamente. Eso no hace los rumores verdaderos, pero tampoco los hace completamente falsos. Los hace algo más interesante que cualquiera de esas dos cosas. Los hace el indicador de algo que está ocurriendo en la conversación sobre Carol G., que va más allá de los hechos específicos que nadie puede confirmar. Un indicador de que hay en ella algo que el mundo está tratando de entender y que todavía no tiene las palabras completamente correctas para describir. Hay algo sobre la imagen de Carol G. en los últimos años que merece atención, porque dice algo sobre el proceso que describimos. Ha habido cambios en su manera de presentarse, no cambios que puedan describirse como el resultado de presiones externas sobre cómo debe verse o comportarse, sino cambios que tienen la textura de los que vienen de adentro, de alguien que está encontrando maneras de ser más completamente ella misma, en espacios que antes quizás requerían más negociación entre lo que era y lo que el mundo esperaba que fuera. Eso puede observarse en la música, en la manera en que ciertos temas que estaban presentes antes de manera menos explícita se han vuelto más presentes en las canciones más recientes, en la manera en que ciertas conversaciones que antes no estaban disponibles empiezan a estar disponibles, aunque todavía no de manera completamente directa, en el espacio que se abre entre lo que era antes y lo que es ahora, que dice que algo ha cambiado, aunque no siempre sea fácil nombrar exactamente qué. Y puede observarse también, y esto es quizás lo más relevante para la historia que contamos, en la manera en que maneja los rumores, en la decisión de no responderlos directamente, pero tampoco de negarlos con la energía que se niegan las cosas que son completamente falsas, en la manera de existir en ese espacio intermedio donde los rumores viven sin que ella misma tome la decisión de resolver ese espacio de una manera o de otra. Esa postura, que podría interpretarse como evasión, pero que también puede interpretarse como algo completamente diferente, dice algo sobre dónde está en este momento, sobre la manera en que está navegando el espacio entre su vida pública y su vida privada, sobre lo que está dispuesta a dejar en el territorio de lo que nadie puede confirmar, y sobre lo que eventualmente podría pasar al territorio de lo que ya no requiere confirmación, porque es simplemente parte de quien es. Hay algo sobre el futuro de Carol G., sobre los años que vienen después de donde estamos ahora, que es imposible saber con certeza, pero que la historia que hemos contado permite intuir. Hay en ella la trayectoria de alguien que está en proceso de llegar a ser más completamente quien es, que el proceso no está terminado, pero que la dirección es observable, que cada año hay más de ella misma en lo que hace y menos de la negociación entre lo que es y lo que el mundo espera que sea. Eso es extraordinariamente difícil de conseguir cuando se es una figura de su magnitud, o cuando cada movimiento es observado con la intensidad con que el mundo la observa. Cuando los rumores que nadie puede confirmar viven en el espacio entre lo que muestra y lo que guarda. Y cuando el mundo que la observa tiene sus propias expectativas sobre quién debe ser y cómo debe vivir, y con quién debe ser vista, y qué deben significar esas presencias. Carol G. está navegando todo eso de la manera que le es propia, que es la manera de alguien que construyó todo lo que construyó, siendo completamente ella misma, y que no tiene intención de cambiar esa manera de operar, ahora que lo que construyó es más grande de lo que habría podido imaginar cuando empezó. Las personas con las que fue vista desataron rumores.
y nadie ha podido confirmar nada. Y quizás eso es exactamente como ella quiere que sea. Quizás el espacio que el silencio deja no es un accidente, sino una decisión. Una decisión sobre qué pertenece al espacio público y qué pertenece al espacio que es completamente suyo, aunque el mundo que la observa piense que tiene derecho a ver todo. Carolina Giraldo Navarro llegó de Medellín con una voz y con algo más difícil de nombrar. Construyó algo que ninguna mujer había construido de la misma manera en el reggaetón y en la música urbana en español. Llenó los estadios más grandes del mundo siendo completamente ella misma. Y sigue siendo ella misma, de maneras que el mundo está intentando entender, mientras ella sigue siendo sin esperar a que el mundo termine de entender. Eso es Karol G. Todo eso. El fenómeno y la persona. El escenario y lo que hay después del escenario. Las canciones y lo que hay detrás de las canciones. Ante los rumores que nadie pudo confirmar y la realidad que esos rumores intentaban nombrar sin tener todavía las palabras exactas. Y la historia sigue, porque Karol G sigue, construyendo, siendo, existiendo de la manera que le es propia, en el escenario y fuera de él, con las personas que elige tener cerca, y con todo lo que eso significa que nadie ha podido confirmar todavía.